¿Nelson de Osa es mejor que James Rodríguez? Les tenemos al autor de semejante frase. Dani, ¿qué más, hombre? ¿Cómo va todo? Bien, aquí de nuevo en Entretiempo para hablar de lo que más nos gusta de fútbol y de jugadores colombianos y de uno que está dando mucho de qué hablar en el Mundial de Clubes. Torneo que en la previa fue muy polémico, pero que ahora ha gustado demasiado y precisamente por gestas como la de jugadores como las de Nelson de Osa. Ahora es muy popular porque todo el mundo es... todo el mundo cantando esa canción todo el día. Oiga, pero entremos en materia. Hay un colombiano que la rompió en el Mundial de Clubes. Ya hay que hablar en pasado porque desafortunadamente quedó eliminado anoche a manos del Borussia Dortmund. Hablamos de Nelson de Osa, de un nivel espectacular de verdad el que tuvo el colombiano, el ex Atlético Nacional, el ex Junior. Ex Estudiantes de La Plata. Ex Estudiantes de La Plata. Atlético Huila. Ex Atlético Huila, señor. Aquí tenemos al hincha número 1 de Huila, entonces lo conoce muy bien. Y bueno, Nelson de Osa, un nivel muy preponderante, un nivel espectacular, una pegada impresionante. Se bailó al Dortmund, más allá de que hayan quedado eliminado y la gente dirá, ay, pero lo eliminaron. No, pero un gran juego el de Nelson de Osa. Pero antes de empezar a hablar de Nelson de Osa, entremos en materia del Mundial de Clubes, Dani. Vamos a hablar de los que ya están, los 8 mejores equipos, que son Fluminense Al Hilal, que esa es la primera llave, Palmeiras versus Chelsea, que es la segunda llave, PSG versus Bayern Múnich y la última Real Madrid versus Borussia Dortmund. Tenemos 5 europeos, 2 sudamericanos y un árabe. Llaves interesantes, Sí. con los equipos sudamericanos siendo protagonistas, si Sí, bien sí, unos sí. ya se quedaron en el camino. Muy importante lo de Fluminense y lo de Palmeiras. Y además, ¿por qué? Con el condimento especial del tema de los colombianos. Sí. Hay que hablar sin duda alguna, así como acabamos de hablar de Nelson de Y Osa. vamos a profundizar Y de que la vamos a frase profundizar. Pilas, que es acá entre tiempo. Vamos a profundizar quién fue el que dijo que Nelson de Osa es mejor que James Rodríguez, pero primero hablemos de John Arias y Richard John Ríos. Arias y Richard Ríos. Uf. John Arias, figura de Fluminense, Sí. el motor, el alma en ataque, Sí. corre todos los balones. Uno siempre dice que Arias es un poco tímido, pero en la cancha tiene mucha personalidad. No tuvo problema en, no sé si Gianmarco vio esa jugada por la banda derecha que hizo Sí, contra sí, el sí. Inter de Milán, Sí, que sí, se sí. bailó, creo que fue a Bastoni, al Sí, lateral sí, sí. izquierdo, duda. no me acuerdo en este momento el nombre. Pero Arias, figurón, querido en Fluminense, lo puso en redes sociales. Uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro club puso el equipo. Pelé colombiano, como le están El diciendo. Pelé colombiano. Y también hay que hablar de Richard Ríos. Lo dijo Felipe Melo hace también unos días. Sí. Qué vaina que Richard Ríos no juegue en la selección brasileña, Sí. sino que juegue en la selección colombiana. No a tono negativo, porque pues la selección Colombia tiene sus Sí, pergaminos, sí, sí. sino como también el momento que está pasando Brasil de no tener un jugador con sus Como con características, esas con sus características, condiciones. Y también figura en Palmeiras, un volante moderno. Y también de lo que se está hablando, Gianmarco, es uno al ver a esos 3 volantes que tiene Colombia, Ya sé por dónde va. ponerlos al servicio de la selección Colombia Sí. de la mano de Néstor Lorenzo, sobre todo en el tema de Osa, que no ha tenido Que la no ha tenido oportunidad. la Lo oportunidad. convocó Sí, y sí, cuando sí. todo el mundo pensaba que iba a jugar allá en el Alto, Sí, recuerde sí, usted, sí. contra Bolivia, lo mandó a la tribuna. Sí, señor. Usted lo ha dicho, es como ese hombre que podríamos tener ahí, pero venga, yo quiero primero hablar de John Arias, porque de verdad creo que para mí John Arias es el mejor jugador del Mundial de Clubes y es colombiano, ¿sí? Y lo ha hecho con actos, ese golazo de tiro libre que marcó, ha sido el mejor jugador del partido contra el Inter, el mejor jugador del partido contra el Ulsan y contra el Borussia Dortmund en el 0-0 que Es tuvieron decir, en la de primera los fecha. 4 partidos que ha disputado, en 3 ha sido elegido Ha sido como el el mejor MVP jugador. y- Entonces, si uno saca la cuenta y la lógica, además, pues Obvio. debería ir en punta Sí. por el premio de mejor jugador del torneo. Obviamente peleando con Tiene otros que jugadores. esperar si pasa, porque bueno, tiene que esperar si pasa a semifinales, si llega hasta la final, que juegue los 7 partidos va a ser importante, pero lo de John Arias es impresionante, vea, salía el mapa de calor de qué día del partido contra Inter, hermano, por todo lado, por la derecha, por la izquierda, por el centro, atrás, colaborando, lo de John Arias de verdad espectacular, yo de verdad estoy impresionado por el nivel, y tiene impresionados no solo a nosotros, a los brasileños que ya lo conocen y a todo el mundo entero. No, y no solo por hacer goles, como el golazo que evidentemente Sí. usted manifestó que hizo de tiro libre, qué golazo. Sí. También está pues candidato entre los mejores goles claro. del Mundial de Clubes, junto con el de Osa, me Sí. imagino yo. Sí, sí, sí. Asistencia, recordemos que también hizo una asistencia, pero cuando no anota o asiste, provoca las jugadas Sí. que llegan a gol. Recordemos que justamente contra el Contra el Inter,
Ese gol de Germán Al Ezequiel minuto Gano, 3. a los 3 minutos, viene de un centro de Osa que obviamente De Arias. perdón, de Arias, que la pifia ahí la defensa del Sí. Inter y termina También anotando gol de Cano. Cano. Entonces, cuando No, no anota y espectacular. asiste, provoca, algo hace, o sea, como dice uno con los jugadores, la toca ese jugador y uno sabe que va a existir peligro. Sí. Eso es así. Y ahora, hay que ratificarlo. John Arias está teniendo un gran nivel, pero ahora se le viene una prueba bastante complicada porque aunque muchos dirán, ay, es el rival más fácil en estos cuartos de final. Ya quedó no, señor. evidenciado que no No, es el no, rival no. más fácil. El próximo viernes 4 de julio, este viernes a las 2 de la tarde, Fluminense versus el Al Hilal de Arabia Saudita. El Al Hilal que viene a eliminar al Manchester City. Entonces, un equipo de cuidado, un equipo que viene dando de qué hablar. Pero esperamos que obviamente ese Fluminense, de la mano de John Arias, pueda pasar a semifinales. Entonces, cerramos el tema John Arias, que para mí es el mejor jugador. ¿Para usted también? Sí, Bueno, sin y que duda la, alguna. gente, que la gente vote. Para usted, John Arias es el mejor jugador del Mundial de Clubes, vote. O si para usted es otro, pues también hágalo ahí. Dejen los nombres ahí en la caja de comentarios. ¿Hablamos de Richard Ríos ahora? Richard Ríos, Palmeiras, que también dio el golpe en un clásico brasileño contra el Botafogo. Sí. Un partido que quizás no estuvo tan entretenido como otros. No, estuvo medio estuvo flojo. más bien flojo. Sí. Pero en medio de todo, Ríos volvió a destacar, fue la figura, bastión del medio campo. Lo de Ríos es impresionante, quizás más que Arias, es por el tema de esa doble funcionalidad, ¿no? Claro. De quitar balones, no tiene problema en meterse ahí casi que como un volante 5, ayudar Sí. a defender, dar una mano, sacar al equipo, es el encargado de dar ese primer pase en ofensiva. Lo hizo contra el Botafogo, recordemos que le contaron ese pase en salida como asistencia a Paulinho. Pues obviamente todo el gol es de Paulinho, una Sí, jugada, un golazo. Pero eso también da un poco cuenta de lo que es Arias, ese primer pase de confianza, Ríos, en ese primer pase de confianza y los dos remates de media distancia que Sí, tuvo. tuvo muy buenos remates que digamos Richard se tiene confianza cuando tiene espacio y puso a trabajar al arquero de John, Botafogo creo que de se ese, llama sí, muy bien, en especial el segundo fue un remate, pero que yo dije no, qué golazo. Con mucha rosca. Sí, demasiado. Y hubo uno también, fueron 3 en realidad, ¿no? Las Sí. dos que sacó el arquero Sí, y sí, hubo sí. uno como un remate más seco, Más seco. pero que pegó en la parte superior de la malla del arco de No, Botafogo. la verdad lo de Richard Ríos muy bien, como usted lo decía, en esas dos fases, en lo defensivo y lo ofensivo. Y bueno, yo creo que cerremos el tema ese y pasemos al tema con el que empezamos el entretiempo. Nelson de Osa es mejor que James Rodríguez. ¿Usted qué opina antes de hablar? No, No. yo creo que ¿Y evidentemente en la no. actualidad? Bueno, es que ahí ya cambió la pregunta. Bueno. ¿En la actualidad o en Bueno, general? Bueno, que a la gente también que responda a eso. Pero porque... está bueno el debate, ¿sabe? Me gusta. Sí, está bien porque De Osa está jugando en la misma liga que James Rodríguez. Yo creo que por poco tiempo, después de este Mundial de Clubes. Pero Nelson De Osa está siendo figura de Monterrey en el Mundial de Clubes, en la Liga MX. Y pues James Rodríguez sí fue la figura de León durante algunas fechas, pero después el León se vino abajo. Y lo que mostró ayer Nelson De Osa, vea, tuve la oportunidad de ver el partido. Sí, perdieron 2-1 contra el Dortmund, sí, se despidieron del Mundial de Clubes, pero Nelson De Osa fue un dolor de cabeza para el gran Bellingham. Y no Bellingham el de Real Madrid, el hermano Job Bellingham, que de hecho Job Bellingham le hizo una falta de Osa, una patada que le metió. Le Ya lo mostraron- tenía aburrido. Sí, literal lo tenía aburrido y cogió y ¡pum! Le pegó una patada, le sacaron amarilla a Bellingham y por eso se pierde el partido. O sea que no habrá enfrentamiento de Bellingham de Real Madrid contra Bellingham del Dortmund. ¿Por culpa de quién? De Nelson De Osa. Nelson De Osa. Y bueno, le decía que me gusta mucho el debate porque, claro, si le agregamos el tema de la actualidad, Sí, sin sí. duda alguna Nelson De Osa actualmente. No vamos mejor que no vamos James a Rodríguez. meter el tema de todo lo que ha hecho James Pero Rodríguez. obviamente si vamos al conglomerado general, a todo, pues obviamente James está muy por encima Sí, sí, todavía y seguramente lo estará. Jugador histórico por todo, Selección Colombia, Sí. Real Madrid, Bayern Múnich, se está dando el lujo de jugar ahora en México y parece que va a continuar ahí con el Sí. León, con la Fiera, va a cumplir el contrato por lo que se ha especulado. Hay un par de rumores, pero nada fuerte, Nada la verdad, fuerte, equipos sí. que no, Sí. no sonaban fuerte. Pero bueno, Nelson De Osa, que tiene una historia particular, Gianmarco. Un chico que hace poco contó la historia en Blog Deportivo de Dairon Pérez, ¿no? Dairon Pérez, la persona que lo descubrió, que lo acompañó, que de hecho que todavía habla con él. Ok. Seguro lo llama profe, ¿cómo vamos? Claro, Tal, ¿cómo claro. me vio? ¿Qué Bueno, me bien que no se aconseja? olvide. Entonces no se olvida de él. Un chico que nació en Marmato Caldas, un pueblo muy pequeñito allá en las montañas de este departamento, donde por supuesto pues no hay escuelas, no hay... Claro. Pues aquí en Colombia infortunadamente a veces en esos pueblos no llega incluso las escuelas de formación. Dairon Pérez contó que se encontró con un niño de 11, 12 años que entrenaba solo, que jugaba con los amigos y que no tenía
nada de formación. Vea. Y que eso le trajo un gran problema después cuando se lo llevó al Huila. Y fue el tema de la individualidad. Claro. Que de hecho es uno de los apéndices, uno de los estilos más marcados de juego que tiene Nelson de Osa. Usted lo ve jugar y el man coge la pelota, Mucho. 3, 4 gambetas, voy para adelante y remata. De hecho, lo hizo anoche. Anoche hubo una jugada muy viral en la que la recibió, lo atacó Bellingham, se lo sacó, luego se lo volvió a sacar al hombre, lo atacó otro y hasta que ya no, de verdad ya tenía el no la entregó. Pero creo que lo iba mejorando, ¿no? Es que eso fue lo que remarcó Dairon Pérez justamente en esa entrevista. Recordemos que estuvo en Estudiantes de La Plata, Sí. no le fue bien. Sí, sí, Llegó al Junior, allá Comesaña dijo que no sabía ni dónde ponerlo, Sí, eso que sí, le allá- conllevó muchas críticas al entrenador uruguayo. Fue a Nacional y digamos que ahí repuntó un poquito más, tuvo unos destellos buenos. pero Dairon Pérez contó que Nacional iba a ejercer la opción de compra. En ese momento el DT era John Jairo Bodmer y pasó un informe que no le gustó mucho a la directiva y se cayó la compra al La Huila. compra. Y Huila lo terminó vendiendo al Pachuca. Sí. Recordemos que él llega primero Sí, al sí, Pachuca. sí, sí, sí. Y ahí es donde dice Dairon Pérez que el entrenador empieza a darle trabajar. cositas para decirle, hombre, esto es un juego en equipo. Usted es un crack solo, Sí, 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 sí. pero usted solo no va a ganar nada. Eso es verdad. Y ahí fue donde empezó a mejorar en su estilo de juego. Y en Monterrey, pues le terminaron de impulsar todos esos detalles. Y ahora estamos viendo al de Osa en su prime. Eso es así. Venga, antes de que usted pase a el autor de esa frase, Nelson de Osa es mejor que James Rodríguez. Por ejemplo, algo también que tiene de Osa es esa pegada tan impresionante. Ayer le quemó la mano al arquero del Dortmund como 3 veces. Y recordemos el golazo que ya hizo para pasar obviamente a cuartos de final. Entonces, yo creo que lo de Osa tiene muchas cualidades. Como lo decíamos anteriormente, ojalá llegue a Selección Colombia. Pero venga, entremos en materia. ¿Quién fue el que dijo que Nelson de Osa es mejor que James Rodríguez? Bueno, pues la prensa mexicana obviamente está siguiendo a De Osa. Claro. Juega en Monterrey, en la representación mexicana allá en el Mundial de Clubes. Y el autor de esta frase, que ha causado polémica, unos están de acuerdo, otros no, ha sido el periodista mexicano Luis Fernando Ibarra, Ok. quien tildó esta frase y obviamente lo tenemos aquí en Gol Caracol para que la escuchen. Y entonces, pues, este periodista dijo esta frase. En charla con Gol Caracol. En charla con Gol Caracol. Y pues ha causado mucha polémica. Y pues ahí, ¿usted cómo la ve esa frase? Pues yo digo que yo estoy muy de acuerdo por su lado, que de cierta manera, si es por el presente, sí, ya sí ponemos toda la charretera que tiene James Rodríguez y todo lo que ha ganado, no, y hay que respetar a James Rodríguez, pero creo que en la actualidad sí, claro, el nivel de Nelson de Osa es espectacular. Bueno, creo que ahora sí vamos con lo que nos dijo Ibarra aquí en Gol Caracol. ¿Qué tal, amigos de Gol Caracol? Un gusto me da saludar. Nos encontramos precisamente en este Mundial de Clubes. Ya terminó la participación del Club de Fútbol Monterrey Mexicano en la derrota ante el Borussia Dortmund, pero lo que les había señalado hace algunos meses en el tema de Nelson de Osa. Tiene una joyita en Colombia, en Selección Colombia. Incluso mencionaba que era mejor en este momento que James Rodríguez, cosa que me parece no me he equivocado. Hoy termina siendo el MVP del Monterrey. No sé si vaya a seguir o no en el fútbol mexicano, pero al menos lo que mencionamos acá y los colombianos, todos me tacharon de loco. Bueno, finalmente terminó pasando. Hoy en día tienen un gran jugador, una gran joya que tendrán que valorar y que juega actualmente en el Club de Fútbol Monterrey Mexicano. Una gran representación, la mejor de toda la zona, la mejor en el Mundial de Clubes porque es el primero en la historia que se tiene. Les mando un abrazo de parte de Luis Fernando Ibarra, periodista de Multimedios Canal 6, Medio Tiempo, Milenio, y que ahora estamos acá en Atlanta, Georgia, en el Mundial de Clubes. Estas fueron las palabras de Luis Fernando Ibarra, periodista mexicano, que además Gianmarco cobró, salió a cobrar un poquito porque claro. dijo, todos los colombianos me tildaron de loco, de que esa frase fue muy polémica y al final terminé teniendo la razón. Y pues también al final remata con, yo creo que lo que todos estamos pensando, que no va a durar mucho en Monterrey. Sí. Muy seguramente hay muchos ojeadores, scouters, viéndolo para llevárselo seguramente a Europa, porque es un jugador que por sus características se acomoda mucho al fútbol del viejo continente. Y precisamente en ese orden de ideas, otra de las características que hay que apuntar de Osa Gianmarco es lo que mencionamos hace unos segundos, de ir para adelante, porque hay muchos volantes que... Por ahí vi un hilo muy interesante en Twitter que dan el pase seguro, que dan el pase atrás, Sí. que el pase atrás y que el pase atrás. Y De Osa va para adelante.
rematando, enganchando, encarando, le gusta encarar. Entonces eso lo hace un jugador distinto. No, sin duda, sin duda. Y creo que esos son los jugadores que buscan Europa, porque también hablemos que estos 3 colombianos que hemos hablado hoy, Richard Ríos, que por ahí estaba leyendo ahorita hace pocos unos segundos, Inter de Milán lo tendría en la mirada a Richard Ríos. John Arias también suena, podría tener algún pretendiente por ahí, y obviamente el Nelson de Osa después de este mundial le van a caer las ofertas. Pero yo creo que con esto cerramos ese tema, Dani. Podemos cambiar de tema. Vamos a hablar de el mercado de fichajes, porque hay colombianos que se mueven en el fútbol colombiano, hay unos que se mueven en el exterior. ¿Qué hay, Dani? Cuéntale a la gente, pues. Bueno, si quieren empecemos por lo local, por el fútbol colombiano. Sí. La noticia principal del día tiene que ver con Faber Gil, el extremo ex Atlético Nacional, que hoy fue anunciado por el Atlético Bucaramanga. Okay. Un equipo comandado por Lionel Álvarez que está buscando refuerzos, está buscando jugadores para volver a ser protagonista. Recordemos que hace exactamente un año logró su primer título en el fútbol profesional colombiano y pues obviamente van en búsqueda de más copas, de más títulos. Y es uno de los hombres que llega, un Faber Gil que la verdad ha tenido pasos muy cortos en los equipos por donde ha estado, ¿no? Sí, no ha podido. Fue también, a México y tampoco brilló mucho. Pues fue compañero de Nelson de Osa en el Pachuca. Sí. También, curiosamente, comparte con Dios el tema del Huila. También estuvo en el Atlético Huila. Recordamos que ahí fue donde repuntó y terminó marchándose al Pereira. ¿Te recuerdas? Sí. Que decíamos que no hacía goles y fue al Pereira y hizo un gol de golazo. chilena. Un golazo de chilena. Como en el primer partido. Eso es así. Y terminó en el fútbol mexicano. Sí. Lo trajo otra vez Nacional. Y pues en Nacional, la verdad que no ha brillado. Ha tenido competencia fuerte. Además, Marín Nestroza, claro. Kevin Viveros, Dairon Asprilla, y pues ahora buscará brillar en el Atlético Bucaramanga. Pero bueno, ¿qué tenemos también en cuanto al mercado de fichajes de colombianos en el exterior? Esperen, hay algo de última hora. No me diga, ¿qué nos tiene de última hora? Millonarios Cuéntenos. acaba de poner el sueño de un niño que juró vestir y defender la camiseta del club que ama y que nunca dejó de creer que algún día estaría ahí, en esta cancha con estos colores y con esta enorme hinchada. Gracias eternas, Radamel Falcao. Yo creo que con ese video... Esto es algo, no teníamos fotos de Falcao, tranquilos a los de producción. Esto es algo que acaba de publicar Millonarios. Pues gracias eterna, Radamel. Creo que a es lo claro el Calen mensaje. Morales, esta es mi canción de despedida. Esta es mi canción de despedida, entonces Falcao. ahí les dejamos esa noticia, pero bueno, retomemos también con el mercado de fichajes, pero Claro es que importante decir esto, Luis Quiñones, ¿no? Quien sonaba casualmente para Millonarios, ya que estamos hablando de Millonarios, Luis Quiñones, al final no terminó regresando al fútbol colombiano, seguirá en el fútbol mexicano, va a jugar con Pachuca, ¿no? Va a jugar con Pachuca, un jugador que ya ha tenido pasos importantes allá por Tigres. Estaba en Puebla. Estaba en Puebla, entonces estuvo en Lobos Buap, me acuerdo por allá hace muchos años, entonces seguirá en el fútbol mexicano. Creo que estuvo en Atlas también. Sí, un experimentado atacante que sonaba para Millonarios muy fuerte, pero terminó quedándose en México. ¿Qué más hay? Y pues también tenemos el caso de Edwin Cetré, el extremo de Estudiantes de La Plata, que lo hizo muy bien, hay que decirlo, hizo goles. No, fue un gol, igual Edwin Cetré no es un goleador, pero no. Tiene Uy, cualidades, sí. tiene un enganche, tiene buena pegada. De los mejores cobradores de penalti que he visto en Sí, el último tiempo en el sí. fútbol Uf, colombiano. muy bien, le pega muy Y bien. resulta que estaría próximo a llegar a Peñarol, el histórico uruguayo. Por la cara de Gianmarco no le gusta mucho, pero pues yo creo que hay que decirlo, ¿no? Peñarol, Estudiantes de La Plata, Sí, ¿no? pero es que el problema no es Peñarol, Estudiantes de La Plata, sino que vas a ir a jugar una liga en la que Peñarol y Nacional se enfrentan como cada 5 días. No, pero bueno, respetable. Por supuesto tendrán cosas, será una vaina económica, de pronto un Estudiantes ya no le estaban teniendo tanto en cuenta, entonces eso Al menos son va un muchas grande de cosas. Uruguay, porque Sí, también sí, hay que sí. decir que la liga uruguaya no es la más rimbombante, Sí, no por es la eso. mejor, pero al menos llegó un equipo... Sí, que llegó un tiene equipo lo suyo. importante, pero bueno, no me convence mucho, pero igual lo mejor para él. ¿Quién más nos falta por ahí, Dani? Yo creo que con eso cerramos. Bueno, Luis Díaz, ¿no? Algo cortico de Luis Díaz. Luis Hoy Díaz, se sí, activó rápido lo de Bayern Múnich. El Bayern Múnich había preguntado hace algunas horas, bueno, ¿cómo es la situación de Luis Díaz? Y al final terminaron diciendo, oiga, sí, vamos a ofertar tal cosa, pero de cierta manera Liverpool no se quiere desprender de él, pero tampoco le arregla el sueldo. Así que Liverpool, póngase las pilas y póngale pues la platica a No, Lucho Díaz. y ya hay que ir cerrando el tema porque también ya un mar de especulaciones. Uy, sí, ya nos Hoy tienen también cansados. el Athletic de Bilbao tiró el lanzamiento de la camiseta con imágenes incluidas de Nico Williams. Entonces, tampoco lo han confirmado. Eso es un problemón ahí que uno Es no una sabe ni novela a de quién creer. aquellas. Bueno, eso es todo, Dani, sí. Con esto dejamos a la gente súper al día con todo. Gracias, Dani, por acompañarme. Gracias Claro a que sí. todos. Chao, pues. Chao, chao.